8:48. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador, como siempre, empezando con la cita de la Biblia, Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor, oíste, Mauri, tú tenés poco, pero justo, que tener mucho, quitándole a otro, acabando con gente y haciendo daño. Miren, ayer, como decía Julio, estuvimos en la rueda de prensa, en el encuentro que hace todo a fin de año la Dirección General de Aduana, nuestro amigo Fernando Fernández, y de verdad yo quedé sorprendido, lo digo con toda sinceridad, por muchas informaciones que recibí del funcionamiento de la aduana y de la situación, como hablaba de los courier y de la barrigol, Julio en su comentario. Del funcionamiento de la aduana, porque realmente Fernando Fernández ha logrado una gran gestión, un hombre con una visión clara, y él mismo dijo, vine aquí y el equipo técnico fundamental lo he mantenido. He venido con un equipo que ha aprendido de ellos y que ha continuado desarrollando, aportando nuevas cosas, pero dejando la esencia del funcionamiento de la Dirección General de Aduana, y por eso ha sido tan efectivo. Y decía dos datos que me parecen sumamente interesantes. Antes que de esos dos datos, Eury, porque Manegonte le quiere hacer una precisión muy puntual a Marilena Núñez. ¿Cómo no? Me dijo que, buenos días. Manegonte, adelante. Sí, aló, buenos días. Sí. Mira, yo quería hacer un señalamiento, y es el que he hecho desde la semana pasada. El problema no es el aborto. El problema no es ni aborto terapéutico o aborto por violación. El problema es el artículo 37 del derecho a la vida, donde dice desde la concepción hasta la muerte. Esa es la única situación, el único impasse. Aquí se ha convertido en una discusión, yo personalmente considero una discusión a veces bizantina, o sea, entre religioso y ateo. No, ni siquiera es una discusión entre religioso ni ateo, es una discusión entre ciudadanos, una discusión que debe ser madura. Ese artículo, si no lo queremos, o si lo queremos, vamos al referéndum, vámonos al referéndum que está estipulado en nuestra Constitución. Escúchame, por favor. Es una discusión que ya tiene desde el 2009. Y siempre es una discusión recurrente, el derecho a la vida. Personalmente yo tengo mi posición sobre eso, porque yo considero que, por ejemplo, en vez de estar los famosos intercambios de disparos o las ejecuciones sumarias, que la sociedad penalice, haga la pena capital también. El problema no son los niños, señores, el problema no es el aborto. Y quienes han metido el tema del aborto es porque han querido desviar el tema real y medular de ese artículo 37. Manegonte, queden con Dios, hermano, y espero que tengamos sabiduría, y discernimiento. No es un problema de aborto, no es un problema de niño o no niño, no es un problema de violación. Manegonte, como está estipulado en la Constitución, desde la concepción hasta la muerte. ¿Para qué? Manegonte. Y si se aprueba tal como está, o si Manegonte, ahora, Marilena, lo que él te está diciendo es lo siguiente. No es una discusión de dogma ni teológica. Lo que él te está diciendo lo siguiente. Yo sé, yo entiendo. Él puede estar de acuerdo contigo. Claro. Lo que él te está planteando a ti es que, lamentablemente, para los que no están de acuerdo con esa posición, al llegar... Sí, él me va a oír. Déjame decirle, yo lo entiendo perfectamente. Al llegar al extremo de plantear que desde la concesión, ya tú tienes un asunto constitucional ahí. Claro. Que nada más lo resuelve. Yo lo que quiero que él me la Constitución. Manegonte. Él está ahí, él está ahí. Manegonte. ¿Tú me escuchas? Manegonte, por favor, baja el radio. ¿Tú me escuchas? yo lo bajé, copio. Estoy tan preocupada como tú por el tema constitucional. Tenemos que respetar la Constitución. Y el presidente Medina lo ha dicho y lo ha demostrado que respeta Constitución y leyes. ¿Cómo el presidente Medina va a violar un artículo de la Constitución como el 42? ¿Qué establece el artículo 42? Porque lamentablemente tú solamente recuerdas el 37. El artículo 42, y te lo leo, dice... Derecho a la integridad personal. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. Hay otros artículos, pero no voy a hacer esto más largo. Las mujeres tienen derecho a que el Estado garantice su integridad física, psíquica y moral. El niño también. Escúchame, María Elena, es que la discusión no es un problema entre hombre y mujer.
no es un problema de concepción de mujer. Esto es un problema de como mujeres. Está estipulado el artículo 37, que dice desde la concepción hasta la muerte. Esa es la única discusión que existe. O sea, no es un problema entre religioso y no religioso, entre PRDista y PLDista, entre hombres y mujeres. Esa no es la discusión. Bueno, vamos a poner un punto ahí. Gracias. Continuamos, Eury, con los 2 puntos. Entonces. Decía que 2 puntos a destacar de lo que fue ayer el encuentro de aduanas con nosotros, con algunos comunicadores. Miren, lo primero es el nivel de recaudación. Lo estimado para el año 2014 eran unos 80,000 millones de pesos. Lógicamente estaba el asunto de que cada día se está dando una desaduanización, una desregulación de los impuestos que se pagan en aduana, de los aranceles y de una serie de cosas, que es la tendencia que hay en el mundo. Entonces, eso, solamente la eficacia del funcionamiento de aduana podía garantizar que no hubiera una baja significativa en los ingresos del Estado por ese concepto. Y ha actuado acorde a esa situación, se ha adecuado a los tiempos aduana y en términos cuantitativos lo ha logrado. Es decir, el estimado de recaudación va a superar la recaudación real, falta diciembre todavía, va a superar el estimado que hubo en el presupuesto 2014. Lo que se tiene como efectivo es más de 80,000 millones, alrededor de 81, 82,000 millones de pesos de recaudación en este año, lo que evidencia que realmente la aduana sea adecuado. Pero además, y esto me parece también sumamente importante, aduana tradicionalmente es uno de los elementos que demuestra el criterio para los inversionistas del mundo en términos de lo que es una economía y cómo funciona esa economía, sobre todo para los que producen y van a exportar, o para los que tienen que comprar productos desde fuera, porque todo negocio pasa por los niveles de aduana. La República Dominicana en el 2012 estaba entre 189 países en la posición número 46. O sea, cuando llegó el presidente Medina al poder, cuando nombraron al director general de aduanas, Fernando Fernández, la República Dominicana entre 189 países en lo que es el comercio transfronterizo, tenía la posición número 46. En la actualidad, fruto de todo este avance que ha logrado, de toda esta modernización, de toda esta eficacia, ha pasado a la posición número 24 en el mundo. Es decir, entre las mejores 25 aduanas del mundo está la República Dominicana en el número 24. Pero mejor todavía, oigan esto, la segunda mejor aduana de América Latina, la segunda es República Dominicana. La primera es Panamá. Panamá es un país que prácticamente vive de eso. Recuérdense, por muchas cosas, por el canal, por una serie de elementos. República Dominicana es la segunda mejor aduana de América Latina. Eso y la número 24 del mundo. En un país donde nos quemamos en tantas áreas y que logremos ese reconocimiento. Eso es sumamente valorable. Señores, oigan esto. Uno lo escucha y a veces dice, no, pero no debe ser así. Pues es así. Oigan, nosotros tenemos, en términos de funcionamiento de aduana, estamos mejor que Brasil, una de las principales economías del mundo, la 7ª economía del mundo, la 8ª economía del mundo. Mejor que México, mejor que Costa Rica, mejor que Chile, mejor que Colombia, mejor que Venezuela. O sea, países que tienen una estructura desde el punto de vista económico que supera por mucho la nuestra y que deberían tener, por ese aspecto, un mayor grado. Sin embargo, nuestro funcionamiento está por encima de todas las aduanas de América Latina, con excepción de Panamá, por la realidad de Panamá. Es decir, que ciertamente lo que ha logrado la Dirección General de Aduana, o sea, desde el punto de vista histórico, no solamente estoy hablando por Fernando Fernández, sino en los últimos tiempos, empezando por Miguel, pasando por Camilo y llegando a Fernando Fernández, que han tenido una visión clara de lo que es adecuar las aduanas ante esta realidad del comercio mundial a todas las exigencias y ponerla cada vez a ser más competitiva. Decían también, daban unos datos interesantes, lo de los courier, que es una de las discusiones que estamos teniendo, todos sorprendidos ahí de que cuando se hizo una investigación, recuérdense que el problema que antes, cuando se decidió que de $200 hacia abajo también se iba a cobrar, lo que decían es que había que controlar, porque habían denuncias, pero no habían pruebas concretas, de que muchos, o algunos, para no decir, no generalizar, nunca es bueno generalizar, pero que algunos de esta gente que estaba, de estos couriers, estaban estafando al Estado Dominicano. Eso era lo que se decía. ¿Por qué? Porque incluso nosotros teníamos hasta nombres de algunas empresas que lo que hacían era lo siguiente: agarraban a la empleomanía completa y a todas lo ponían de que a traer productos por $10, por $20, por $30, y entonces esto hacían el paquete y a final de cuentas estafaban al Estado. Incluso decía los funcionarios de aduana ayer que lo que estaban haciendo era, una mercancía venía de algún lado, ahora para el caso del Viernes Negro, venían de un sitio, pasaban por Estados Unidos para traerlo hacia acá, se la compraban por ejemplo en Europa o en otro lado,
y en Estados Unidos la abrían, le sacaban la factura, la mandaban sin factura para acá. Que la mayor parte de las mercancías que están retenidas, digamos, no retenidas, sino que no han sido procesadas, es porque no tenían factura. Entonces no se saben cuánto cuestan. Al investigar eso se ve que no solamente las de ahora del Viernes Negro, sino en los últimos meses, la mayor parte de las mercancías que venían subvaluadas, venían sin factura, o con eso de que habían empresas, o hay empresas de estas, que ponían a todos los empleados y que a comprar, y era una forma de estafar al Estado Dominicano. O sea, que en ese aspecto también la aduana ha sido coherente. Y algo que decía Fernando Fernández ayer, ante la decisión del organismo, ¿verdad?, administrativo, que decidió frenar lo que iba a ser el cobro el 15 de agosto, ellos han sido respetuosos de eso. Y están esperando, ¿verdad?, que reconstituyan ese mecanismo o ir a la Suprema Corte de Justicia para actuar. Es decir, han sido, como ellos dicen que están violando la ley los couriers, aduana no puede violar la ley. Hay una decisión del Tribunal Administrativo, Contencioso Administrativo, ellos tienen que respetar esa decisión hasta que sea variada. Y dice que no han apelado todavía porque como eliminaron el Tribunal Contencioso prácticamente todos los jueces, no ha habido el soporte para la decisión y entonces ellos no pueden hacer nada. Está en una situación, una especie de limbo jurídico, pero está actuando coherente. Ahora, la investigación sí procedió, y era lo que le estábamos exigiendo todo a la Dirección General de Aduana, que investigara qué era lo que estaba pasando. Que no aplicara la decisión todavía, porque un tribunal que está por encima de ellos la frenó, pero la investigación sobre lo que estaba pasando sí debía hacerse, y entonces los datos que nos dieron ayer fue de alrededor de una cantidad incluso no muy grande de agencias de courier, o sea que debería todas abrir sus cuentas, abrir sus negocios para que entonces aduana verifique quiénes están cumpliendo y quiénes no están cumpliendo en ese aspecto. Por otro lado, miren, uno de los grandes aciertos que ha tenido el presidente Medina como gobernante es acercarse a la gente. Es decir, no es un presidente que usted lo ve que está pensando en otra cosa o que quiere simplemente beneficios personales y que su figura sea valorada y sea galardonada y sea homenajeada y bueno, todo este bulto del culto a la personalidad. Danilo no es hombre de eso. Ustedes lo ven que, es más, Danilo, no hay una sola promoción importante del gobierno. Cuando digo promoción, que salga, por ejemplo, de Palacio, de donde trabaja Roberto Rodríguez Marchena con su equipo excelente de publicidad, donde se exalta la figura del presidente, no, se exaltan las políticas del presidente. Las políticas globales, su acercamiento a la gente. Incluso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, toda la publicidad que sale del gobierno, toda la publicidad es dándole importancia a quienes son beneficiados. No el gobierno beneficiando a la gente, sino la gente que la misma gente hable de cómo ha logrado ese beneficio. Es una variación de la forma de hacer la comunicación del gobierno, la publicidad del gobierno, pero sobre todo de ejecutar las políticas sociales del gobierno. Y las visitas sorpresa es como el punto más lúcido y trascendente de ese tipo de política que el presidente ha desarrollado. ¿Qué son las visitas sorpresas? Todo el mundo la valora, pero cuando uno ve los resultados es que se da cuenta de la importancia y la significación que tiene. Es decir, no es que el presidente simplemente va y visita a una gente por estar, no, es que es una política de concepción de hacer gobierno. Es decir, el gobierno tiene que acercarse a la gente y resolverle los problemas a la gente. Es verdad que hay que trabajar con todos los sectores que producen y con todo el mundo, eso es cierto. Esas son políticas globales que la hacen en sentido general todo. Ahora, llegar a esos que no llega a nadie es uno de los aspectos más trascendentes. ¿Y cuáles son los resultados? Ayer, uno de los hombres que está junto con el presidente que más esfuerzo hace y que más tiene trabajo en estas visitas es Papi López, Antonio López, el director del FEDA, del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario. Papi López es la persona, ustedes oyen a cada rato que el presidente, los que ven la visita del presidente, que él dice, bueno, yo vine a traer todo esto, pero el miércoles, generalmente el domingo que él va, el miércoles viene Papi López y lo señala, Papi siempre está ahí tomando nota, viene Papi López para entonces hacer la evaluación, ver cómo se le va a entregar el dinero, la orientación que le va a dar, o sea, Papi es, digamos, uno de los soportes importantes para la ejecución. ¿Y qué dijo Papi López ayer? Miren, dijo que de las visitas sorpresas del presidente, 30,000 productores directos han sido beneficiados. 30,000 productores directos. O sea, 30,000 personas que han recibido una ayuda del gobierno dominicano, un préstamo, una ayuda, pero como préstamo, porque lo tiene que devolver. Es que te presto para que tú produzcas. 172,000 de manera indirecta. O sea, 30,000 de manera directa, que es lo que se lo dan. Pero estos también, por el efecto, ¿verdad? Todo se rebosa y parte hacia otros. 172,000 indirectos han sido beneficiados. Pero oigan esto además.
5,000 kilómetros de caminos vecinales han sido resueltos por esa visita sorpresa. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que ver caminos vecinales con una visita del presidente? Porque cuando va a donde un sitio que produce, se supone que hay que sacar los productos de ahí. Y ellos le dicen, pero yo no puedo sacarlo, me cuesta demasiado porque toda la carretera está mala. Entonces, Papi López, junto con el Ministerio de Obras Públicas, porque por eso ustedes ven también al Ministro de Obras Públicas en muchas de esas visitas, tienen que entonces hacer la evaluación. Ustedes van a producir, pero hay que sacar ese producto al mercado. Hay que llevarlo a los comercios. Hay que incluso exportarlo. Entonces, tiene que haber vías que faciliten eso. Y por eso ustedes ven, le dice Papi López, 5,000 kilómetros de caminos vecinales han sido restaurados, arreglados o hechos, fruto de esta visita del presidente. 32,000 productores directos, 172,000 indirectos, 5,000 kilómetros, pero además lo que eso representa para la comunidad. Señores, yo he visitado o he hablado con gente posterior a las visitas que hace el presidente. El impacto que tiene esa visita, no solamente en el productor que le ha dado el dinero, sino en la comunidad que el presidente visita. En la comunidad, lo que eso impacta, porque eso lleva también una especie de me están tomando en cuenta. Ese es un valor, aparte del valor físico real de lo que produce en términos económicos, porque la valoración no puede ser solamente económica, es lo que representa eso. Es decir, la comunidad entiende que el presidente le está dando importancia. Y yo creo que ahí una de las grandes fuerzas de la popularidad del presidente Danilo Medina está en ese pequeño detalle. Porque las grandes cosas están constituidas por muchos pequeños detalles. Ese pequeño detalle de la importancia de una comunidad, no solamente del productor que va a recibir dinero de manera directa, sino de la comunidad que ve al presidente que en vez de estar el domingo con su familia, va y le dedica ese domingo, que es el día de su descanso, a ellos. Eso produce un efecto de valoración, un efecto de sentirse importante, de sentirse tomado en consideración. Y no solamente al productor, sino a toda la comunidad, la convierte en un ente importante para desarrollar las cosas positivas en ese sitio, que a final de cuentas también se convierten en elementos importantes para el desarrollo, para el cambio de la mentalidad y sobre todo para cada día sentirse más valorado y por tanto trabajar más para beneficio de la nación. Son las 8:05 minutos. Bueno, el señor Guido Rigio Pou me ha remitido una comunicación que le envió al Papa Francisco, donde él pues plantea su posición contraria a la posición de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Entre otras cosas, él dice, y vamos a ver si después nos comunicamos con él, como él dice, estimado Papa Francisco, como le habrá ya informado el nuncio apostólico, la Conferencia del Episcopado Dominicano ha venido ejerciendo fuertes presiones sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo en nuestra República Dominicana, pues buscando hacer un bien y de muy buena fe, sus obispos han presionado la aprobación de un nuevo código penal que excluye toda posibilidad de excepción en los casos de aborto terapéutico o indirecto, como lo prefirió llamar el Papa Benedicto XVI, para diferenciarlo así de un acto contra la vida, lo justo y lo necesario. En este sentido, multitud de ciudadanos, católicos y no, hemos entendido que la posición que ha asumido la Conferencia del Episcopado Dominicano luce bastante irracional y por demás extrema, lo que ha colocado a vuestra iglesia al margen de las aspiraciones de cualquier nación civilizada y más aún fuera del sentido de justicia y equidad que caracterizó a Cristo. Como vemos, hay posiciones pues distintas, muy distintas en estos temas. En las redes, por ejemplo, Aristóteles Morel, en su cuenta de Twitter, dice que, saludos, las mujeres se están engañando, pues la mayoría de los casos de aborto no son terapéuticos, dice Aristóteles Morel. Por otra parte, Alexander Jerez dice, a propósito de lo que yo planteaba Eury Cabral sobre los courier, que mientras en RD te vendan 4 veces lo que cuesta algo, se seguirá comprando por internet. Los empresarios, dice él, roban. ¡Cambio y fuera!